Gracias a todos. Es un placer que estén hoy en esta última reunión, que con esta reunión finalizamos este curso. Y en nombre de Alejandra, de Matías Bori y Natalia Sobenco, bueno, y mío, obviamente le agradecemos a ustedes la participación que han tenido, no solamente el punto de vista de participar en el curso, sino también la forma que lo han hecho. Y bueno, para nosotros ha sido una satisfacción. Hoy terminamos con la presentación de 3 casos clínicos, los cuales van a estar comentados por los doctores Manuel Barbero y Marcelo Mesquida. Nos parece que son 3 casos clínicos interesantes para discutirlos. Así que bueno, vamos a comenzar con el primero, con la doctora Natalia Sobenco comentando el primer caso. La idea de esta primera presentación es comentar el caso de esta mujer con prurito y una alteración en sus valores de enzimas hepáticas. Resulta que esta paciente es una mujer china de 64 años, cuando comienza su historia, que trabajaba en aquel momento como ama de casa y parcialmente en un supermercado de su familia. No refería claramente a ningún hábito tóxico como algo usual en ella, y como antecedentes relevantes en esta paciente era que presentaba una historia de larga data, alrededor de 10 años, de una osteopenia conocida. También relataba haber sido operada en años atrás de un nódulo tiroideo aparentemente benigno, y había tenido 4 hijos, los cuales eran sanos y no tenían ninguna enfermedad asociada. Y como otro antecedente familiar relevante, un padre falleció por un cáncer de laringe. La paciente, a su vez, ahora estamos pensando el escenario de esta paciente, de este caso particularmente, allá a mediados del año 2021, con lo cual había recibido dentro del esquema de salud y dentro de los controles por su médica clínica de cabecera, que es una médica de familia, las vacunas para Sputnik en la primera camada de vacunación que recordarán en aquel momento del año. La paciente, cuando llega al consultorio en realidad de hepatología, eh, fue derivada por su médica de cabecera, su médica de familia, por una alteración del hepatograma con un patrón más bien mixto, pero con un predominio colestásico, con transaminasas en aquel momento por 4, con una FAL por 7. En aquel momento el médico hepatólogo la interroga para diversos o potenciales tóxicos y no encontró en el interrogatorio por la paciente y por la hija, que hablaba un poco más de español que la paciente, ningún tipo de toxicidad, ni consumo de homeopáticos, ni productos de herboristería, ni fármacos nuevos. Y lo que sí llamaba la atención es que la paciente relataba una historia de al menos un año de evolución de un prurito que, si bien había partido de nivel torácico abdominal, se había extendido luego a las extremidades, un prurito que no le generaba gran alteración en su día a día, y ella lo relataba y lo categorizaba como un prurito más bien leve. No tenía otro síntoma asociado, más que, sí, pero esto venía ya de años anteriores, en su historia clínica, ojo y boca seca, que utilizaba para lo primero, para los ojos secos, lágrimas artificiales de compra libre. Al examen físico no había ningún dato llamativo, era una paciente de una talla pequeña, sin ningún signo ni de obesidad ni sobrepeso. A nivel de la piel no se encontraban lesiones de rascado y no había evidencia de ningún signo de enfermedad hepática crónica, ni tampoco se palpaba hidromegalias, etc. El laboratorio inicial, acá van a ver que tenemos a la izquierda un laboratorio que data de octubre del 2014, y luego tenemos el primer laboratorio, que justamente es el que recibe su médica de familia y que luego el médico hepatólogo evalúa hacia atrás los hallazgos. Y básicamente van a ver que hay una brecha de tiempo entre el 2014 y el 2021. Alrededor del 2014 es la fecha que la paciente ingresa
al hospital, a la prepaga, y básicamente tiene un laboratorio inicial donde consta un hepatograma que vemos que manejaba niveles normales, y luego hay un espacio de tiempo donde carecemos de datos porque básicamente no fueron pedidos ni realizados. Entonces, el primer laboratorio que encuentra su médica de familia es este de mayo del 21, que si bien, bueno, en líneas generales es un laboratorio que no evidencia ningún grado de anemia, no tiene citopenias, una glucemia normal, funcional normal, y si vamos al hepatograma presentaba este patrón más bien mixto con elevación de enzimas por 4, pero con este predominio o con esta fosfatasa elevada por 7, con un TP más que óptimo. Comienza a ser seguida por la médica de familia, que repite el hepatograma tiempo después, un mes casi después, y se ve que esta alteración persiste en valores similares. Acá lo que podrán ver es, bueno, el perfil lipídico inicial de la paciente en 2014 y luego todos los estudios que se hicieron inicialmente en la primera aproximación con su médica, que son las serologías virales, donde se evidencia el estatus previo para hepatitis A y una B resuelta sin otro hallazgo importante. Esta es la ecografía de inicio, donde se observa y está informado como un hígado totalmente normal, al menos en tamaño, forma y ecoestructura. Y lo que sí aparecía, estaba informado y se veía claramente en las imágenes, eran estas imágenes o áreas más hipodensas, cercana a la vía biliar y cercana a la vesícula, que impresionan ser 3 imágenes de tipo quísticas, contiguas entre sí al menos, de paredes finas, de diversos tamaños. La vesícula, por otro lado, no evidenciaba ningún tipo de alteración, las paredes eran finas, no había ninguna imagen de relleno, ni ninguna lesión, ni ningún hallazgo significativo. Por este estudio, como les decía, no había otro hallazgo significativo asociado, se avanza con una colangioresonancia para definir de forma mejor estos hallazgos, de estas imágenes, sobre todo quísticos, y la verdad que la colangioresonancia, además, o mejor dicho, más allá de no presentar ninguna evidencia de alteración a nivel de la vía biliar, sí lo que observa es el hallazgo de 2 hemangiomas en diferentes segmentos hepáticos y un quiste hepático, este quiste o estas lesiones quísticas que se veían representadas por la ecografía, se ven a nivel de la resonancia como un quiste hepático con finos septos internos, pero sin ningún tipo de valor jerarquizable hasta este momento. Sigue estudiándose la paciente. Acá pueden ver el análisis del 16 de junio, ya tenía pedido ciertos valores o inmunoserologías. Vemos que el FAN, que evidencia esta paciente, tiene un título de 1 en 320, con un patrón citoplasmático reticular, compatible con la presencia de un antimitocondrial, pero a su vez tiene otro patrón que llama la atención, que es un patrón de membrana nuclear granular y además un nucleolar homogéneo. Y el AMA, coincidente con este FAN, es positivo, pues en títulos de 1 en 80. El laboratorio de julio, que se le repitió a la paciente, todo esto por ambulatorio, se le solicitó en este momento una ampliación de anticuerpos, donde se ve que sí positiviza el anti-M2 y sí positiviza por ELISA el anticuerpo anti-GP210, siendo los restantes anticuerpos el antimuscloliso, el anti-SP100, el LK-M1, etcétera, todos negativos. Y por otro lado, había también en el perfil de inmunoglobulinas una elevación leve, pero una elevación de la inmunoglobulina M acompañante. Hasta aquí entonces tenemos en principio una paciente, mujer de alrededor de 60 años, con un patrón principalmente mixto, con una predominancia de la fosfatasa, podríamos decir, acompañada de un síntoma de al menos un año de evolución, aunque sutil,
persistente en la paciente, que fue recabado en el interrogatorio dirigido, asociado a la presencia de marcadores compatibles con CBP. La presencia teníamos de un FAN con un patrón o con patrones sugestivos característicos, la presencia del antimitocondrial en un título de 1,80 y por ELISA el anti-M2 y el anti-GP210 también positivos. Si pensamos un poco como en la construcción del diagnóstico, en aquel momento el médico a cargo de la paciente evaluó estos elementos que se van sumando en la construcción del diagnóstico y frente a la alteración y el síntoma de la paciente sumado a la presencia de estos anticuerpos, asume y la comienza a medicar como una CBP. Y igualmente, ante esta persistencia en el valor enzimático por encima de 3 por 4 de forma persistente de las transaminasas, perdón, inicia acá el tratamiento de ácido, perdón, me aceleré un poco. Una vez que construye este diagnóstico en base a estos datos clínicos, esto fue más o menos a principios de julio de ese año, y acá vemos básicamente la evolución de la paciente para que se vea un poco el diagrama. Pensemos, la paciente es conocida por su médica de familia en mayo del 2021 a través de un laboratorio de rutina. Hacia atrás relataba este síntoma compatible con una picazón leve. En junio es valorada por el especialista, el hepatólogo, que le pide las serologías más específicas y demás, y dado estos elementos que fue sumando, se interpreta como una ACDP de inicio y comienza, como vimos, el tratamiento con ácido ursodesoxicólico en una dosis ajustada a peso, que en aquel momento era 250 cada 8 horas. Y, como les decía antes, por la alteración y esta elevación de las transaminasas concomitante de forma persistente, al inicio del ácido, casi a pocas semanas de iniciar el ácido ursodesoxicólico, le realiza una biopsia hepática. Acá tenemos las imágenes de la biopsia. Básicamente era una buena biopsia, tenía alrededor de 8 espacios porta, los cuales la mayoría de ellos tenía un infiltrado caracterizado principalmente por linfocitos, algunos plasmocitos también se podían ver. La mitad de los espacios porta tenía evidencia de hepatitis interfase. Sí se veían en todos los espacios porta los conductos de forma indemne, aunque uno de ellos evidenciaba un patrón compatible con colangitis linfocitaria. Se veía en ese espacio porta el daño ductular. No había esteatosis, no había colestasis, no había otros hallazgos, y tenía una actividad medida por IJAK, como ven acá, de 8/18. Y en relación al score de fibrosis, fue catalogado esta biopsia por la presencia en algunos espacios de fibrosis periportal de Metavir F1, F2. Así que esta paciente inició el ácido ursodesoxicólico allá por principios de julio del 2021, y ven que la curva de la fosfatasa alcalina estamos viendo en tono azul. Básicamente parte de un valor por 7, en este laboratorio el valor umbral es de 100 unidades, con lo cual parte de este valor de 700 y disminuye progresivamente hasta llegar a un valor alrededor de entre 240 a 250, donde en ese momento, ante la persistencia de la fosfatasa y cierta también, ahora le voy a mostrar los valores de transaminasas que habían disminuido pero permanecían elevados, el médico decide agregarle budesonida. Entonces, en este punto, aquí aproximadamente, la flechita debe estar más a la izquierda, comienza el budesonide a principios de noviembre del 2021, agregado obviamente al tratamiento con ácido ursodesoxicólico. Entonces, es la evolución del laboratorio.
vean que del lado derecho de la pantalla van a tener los laboratorios hacia atrás. Por ende, estamos en mayo del 2021, el primero, en junio del 21, cuando es conocida por la sección, cuando se biopsia, y luego finalmente a principios de julio es cuando comienza el ácido urso desoxicólico. Es seguida este tiempo. Fíjense que en el medio tiene como una ausencia de controles, pero porque la paciente es una paciente que al menos al inicio tenía como cierta, probablemente asociada o influenciada por la falta de comprensión completa, si bien venía con una hija, pero su hija tampoco es completamente, no habla español completamente, etcétera. Hubo como cierto seguimiento errático al inicio, y acá ven que con ese laboratorio de noviembre del 2021, acá, comienza el tratamiento con budesonida. Fíjense que la fuffatasa se mantiene, bueno, esto es al mes en realidad, del tratamiento, aparentemente, en enero del 22, aproximadamente acá, en realidad en diciembre, eh, acá la conocemos nosotros. Así que hasta ahora tenemos una paciente que inició el tratamiento con el ácido a principios de la enfermedad. A los pocos meses, ante esta, podríamos decir, en el contexto de la biopsia que tenía, con inflamación florida, sumado a este descenso de la fosfatasa, aunque claramente no la había normalizado, se decidió poner la budesonida, que cuando nosotros la conocemos a la paciente, nos comenta que no la había tomado completamente, solo la tomó durante un mes. Fíjense esta evolución. El 16 de julio del 21, esto es al inicio, a los 6 meses y al año, para no marearlos con los tiempos. Acá está mejor a los 6 meses al año. A los 6 meses persiste con 246 de fosfatasa, y al año la fosfatasa también se mantiene en 204, con unas enzimas que partíamos de casi un valor por 4, 150 y pico, 160. Las enzimas disminuyen, pero la fosfatasa se aleja, o al menos al año, no se ha normalizado como es lo esperable. Entonces, esto es a principios de marzo, que es cuando la conocemos nosotros, y ven la evolución de la fosfatasa. En rojo a la izquierda otra vez los valores más alejados en tiempo, y a la izquierda los laboratorios más cercanos a nosotros ahora. Y persiste, o sea, en los primeros días, los primeros meses de marzo tenemos la fosfatasa en casi 2.5, 2.6, mejor dicho, con enzimas que fluctúan. A este punto, recuerden que la paciente le habían indicado el budesonide y ella lo tomó apenas unas semanas y lo abandonó. Después la volvemos a conectar nosotros, y este es el hepatograma en la evolución solo con ácido, ¿sí? Así que al ver que persistía su fosfatasa elevada al año, estamos hablando ya a fines del 2022, se decide no continuar con el budesonide. El budesonide no fue nuevamente incorporado, pero se decide avanzar con una segunda línea ya a finales del 2022. Con acá, 2022, de marzo del 2023, perdón, acá, en este punto, a finales no, mediados del 2023. Acá, aproximadamente. Y luego, este es el laboratorio que vende la paciente, el 14 de julio, es ya con besafibrato, y nos faltaría el último laboratorio de la paciente, que es de hace más o menos un mes, o sea, septiembre, donde la fosfatasa ya está en rango de normalidad, tiene alrededor de 84 de fosfatasa, con enzimas en PERI 42, 43, acompañando a esa fosfatasa normal, tiene un poco de gamma GT, y básicamente la rebiopsiamos nuevamente para saber un poco la evolución de su patología. Muy bien.
Antes de pasar con la opinión de los invitados, no sé si hay alguna opinión del público, alguien que quiera saber algo puntual con este caso, hacer algún comentario. Ahí Joyce levantó la mano. ¿Querés comentarnos, Joyce? Hola. Te escuchamos. Ya. Buenas tardes. Sí, quería hacer una consulta. Respecto a la budesonida, eh, me quería consultar por qué no la habían iniciado cuando habían realizado la biopsia y se veía ese patrón de inflamación tan marcado. Y también no entendí cuándo suspendieron la budesonida, cuál fue el criterio. Y generalmente en la vida real, cuando inician, porque me imagino que eso no fue tratado como un cuadro de sobreposición, solamente creo que iniciaron budesonida por el aumento marcado de las transaminasas, pero en la vida real, al no ser un cuadro de sobreposición, ¿qué criterios utilizan para iniciar y también para suspender? Gracias. Entonces, ¿cómo estás? Está luchando con el Almut. Mira, en principio, te cuento que este es un caso real básicamente que nosotros recibimos tiempo después, con lo cual las primeras decisiones fueron tomadas por otro profesional, obviamente en el contexto y en la situación clínica que le tocó vivir con esta paciente. En primer lugar, el budesonide se lo colocó tiempo después. Asumo que, viste que hay un rango ahí de laboratorios que la paciente, o mejor un periodo de tiempo que la paciente no volvió al control, y cuando vuelve al control, ahí decide agregarle el budesonide. Eh, no lo sé por qué no lo, digamos, como esto fue realizado, la conducta por otro profesional médico, no sabría decirte exactamente por qué no lo tomó al inicio. Entiendo que si bien él tendría algún grado de pensamiento, o sobre todo por la actividad inflamatoria que tendría, y estamos de acuerdo que al inicio parecía más una CDP, más de tipo Florida, eso ahora lo podemos charlar con el resto de la mesa. No te puedo explicar exactamente el por qué inicia tiempo después y no al momento de la biopsia. O uno puede hacer interpretaciones ahora, porque claramente me parece que en un punto se pensó que esto podría llegar a ser un cuadro superpuesto, pero la verdad que cuando uno mira o hace la lectura de, sobre todo, el panel inmunoserológico, no había indicios, la ausencia de activación inmunológica como no tenía aumento de las gamma globulinas, no tenía aumento de las inmunoglobulinas G, etcétera. Asumo que lo que trató fue esa inflamación inicial de esa biopsia, pero no sé si claramente presumía que era un cuadro claramente de superposición. Eso por un lado. Y después me comentaste algo más, que no me dijiste algo más que ya me olvidé. Sí, si es que ya encuentran un paciente que lo han iniciado sin ser un cuadro de sobreposición, ¿cuándo más o menos deciden retirar la budesonida? Claro, porque a raíz de este caso vos me dijiste, porque no quedó claro claramente cuándo lo ingresó, lo suspendió. La paciente llegó a tomar, ella llega a la consulta con nosotros y refiere que lo había tomado poco tiempo, ni siquiera había llegado a tomarlo un mes. Ella, fíjate que era una paciente con otra, obviamente, cultura y un entendimiento dificultoso al momento de entablar el vínculo a través del idioma, y era una paciente que a su edad no tomaba ninguna medicación y muy resistente y muy de estas pacientes que intentan evitar tomar medicación a toda costa. Entonces, parte probablemente esto explica de el no haber adherido a la primera indicación del budesonide. Cuando uno después hablaba con ella y trataba de entender si también había ocurrido lo mismo con el ácido, ¿no? Como lo primero que uno hace es recabar y ver si tiene buena adherencia o no a la medicación. La verdad es que el ácido impresionaba que lo tomaba adecuadamente, no así el budesonide, que le generaba ciertos temores y demás, teniendo en cuenta porque ella conocía el perfil, o al menos que era un corticoide y demás. Así que básicamente, en este caso particular, el tiempo de exposición que tuvo a la droga fue, la verdad que poco, ¿sí? De escasos días.
Y después, si pasamos a otro escenario, no sé si quieren avanzar ustedes con la pregunta de Josie en el Bueno, escenario, ¿no?, de superposición. ¿cómo andás, Nati? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Sí, yo creo que, a ver, que es un excelente caso esto para hacer docencia porque es una paciente de 60 años con un debut de una CBP típica porque tenía prurito, tenía colestasis marcada en el laboratorio, tenía ojo y boca seca, AMA positivo, el FAN también característico, que obviamente sabemos que se dan en el 30-50% de los pacientes. Entonces, creo que la biopsia incluso hasta puede llegar a confundir a alguien que no ve todo el tiempo esto porque ve inflamación y quiere ir a los corticoides. Y creo que hasta tuvo suerte ella en suspender los esteroides porque ya tenía osteopenia y porque le podría haber traído muchos problemas a largo plazo. Y en realidad lo que tenía era una CBP pura. Esto creo que también marca bien la deficiencia que tenemos hoy para el diagnóstico de superposición. Los criterios de París, ya todo el mundo, por lo menos, no los aconseja para basarse solamente en eso, porque creo que si le haces a esta paciente, incluso puede llegar a cumplirlos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que el mensaje más importante del caso es, ojo con la superposición, está sobrediagnosticada siempre. Ojo con ponerles esteroides a la colestasis crónica porque le vamos a hacer más daño que beneficio. Así que creo que está buenísimo el caso. Después por ahí lo único que también o se puede discutir, yo sé que somos muy biopsiadores generalmente acá, pero por ahí también para dejar el mensaje que si teníamos ese laboratorio y el AMA positivo, podríamos haberle hecho un fibroscan al inicio para ver la fibrosis y no la biopsia. Creo que la biopsia en este caso ayuda porque tenía muchas transaminasas, pero bueno, justamente con la biopsia hicimos algo por ahí que no había que hacer, que era ponerle esteroides o por lo menos intentar evitarlos y probar más tiempo. Creo que fue muy rápido encima. Una paciente con mala adherencia, que es una de las causas de refractariedad, se le inició un tratamiento que por ahí no era el más adecuado a los 4 meses del diagnóstico, con una paciente que no sabíamos si tomaba bien incluso el UDCA, porque si tenía mala adherencia a los controles probablemente también estaba tomando mal la medicación. Entonces, creo que está buenísimo eso y creo que está bueno que después ya la gente de clínicas podrá hablar más de los fibratos, pero es lo que vemos todo el tiempo, que agregamos fibrato a un paciente que no termina de normalizar la FAL y vemos esto, la normalización con tiempo. También hay que dejar el mensaje de que por ahí los pacientes necesitan más tiempo y no volverse loco enseguida, en ir o a rebiopsiar o a poner un tratamiento alternativo, sino que a veces necesitan un poco más de tiempo para revertir, y más estos pacientes que sabemos que tienen F1, F2 y nos van a dar tiempo para actuar. Pero bueno, nada, me encantó el caso para dar sobre todo ese mensaje. Hay unos criterios nuevos de superposición del 2018, pero que son un poco más complejos, y creo que esta paciente incluso también los hubiese cumplido y en realidad lo que vemos es que necesitaba una segunda droga para CDP y no corticoides. Así que creo que es el mensaje más importante del caso. Sí, Gracias, esto creo Manu. que esto lo habíamos discutido, Juan, en su momento, el tema de los tiempos, ¿no?, de espera, que por definición de alguna manera está contemplado el año. En este caso vemos que de alguna manera las conductas se anticiparon, pero entonces ustedes están de acuerdo que el tiempo de espera es este tiempo, el año clásico de espera para ver la respuesta, digo, al tratamiento. Todavía eso no está del todo definido si 6 meses es igual que 12 meses, pero hay una tendencia bibliográfica de que probablemente 6 meses sea igual que 12 meses y no esperar. Incluso esto fue ya analizado por la Clínica Mayo, por Angulo en su momento, hace más de 20 años, que ellos demostraban que lo que no se lograba a los 6 meses, solamente un 15% lo iba a lograr al año. Bueno, entonces eso es un punto también para considerar si hay que entrar con una segunda droga o no. Ahora, claramente también, contestando un poco a la pregunta que nos hicieron, es por qué no iniciar con budesonida de entrada. Yo quiero remarcar eso que Manuel lo puso muy bien en la mesa.
de que hay que tener mucho cuidado en estos pacientes colocar los corticoides por el tema del metabolismo del hueso. Y la budesonida, a pesar de esa característica de tener el primer paso fuerte a nivel hepático y no tener tanto compromiso sistémico, todos los estudios con budesonida, creo que salvo uno, han demostrado un toque en el metabolismo del hueso. Entonces eso hay que tenerlo realmente mucho cuidado. Y no hay todavía ninguna indicación que yo sepa de utilizar la budesonida de entrada en una CBP. Es decir, esto se pone solamente cuando el paciente podría tener un overlap y en los estadios tempranos. Y tampoco hay mucha experiencia con budesonida en esa línea. Por otra parte, también la budesonida no ha mostrado mucho impacto beneficioso sobre la CBP, hasta el momento en los estudios que se han visto. Y tal vez lo más importante, la histología, que hay uno que es de Hilfiger hace un par de años, ha tenido impacto en el laboratorio, pero cuando ellos van a la histología no hay mucha resolución, digamos, del cuadro histológico. El otro punto también para remarcar, que lo dijo Manuel, es el tema de cuando el paciente no responde bien al ácido urso desocicólico, ver también bien la adherencia, ¿no? Eso es otro tema también importante, a ver si está tomando bien la medicación o le han dado mal la dosis, que es otra posibilidad. Y eso también, reanalizarlo, porque hay un 15-20% también está descrito en un trabajo, creo que holandés, que también han encontrado de que, bueno, los pacientes no tenían una buena dosis adecuada a su peso y, bueno, tomándola en una dosis apropiada habían respondido. Y el otro punto es ver si no hay algo asociado que no esté absorbiendo bien el ácido urso desocicólico, como hipotiroidismo, por ejemplo, no controlado, enfermedad celíaca, etcétera, que muchas veces hace de que esto no responda bien y tiene el paciente otra enfermedad asociada. Así que estas cosas me parece que, como dijo Manuel y como comentó Natalia también, hay que remarcarlo bien porque son pequeñas cosas que hacen a la vida real y que hay que considerarlas. No sé si Manuel quieres hacer algún otro comentario, o Alejandra, Marcelo, o pasamos al otro caso. No sé si alguien del público también quiere hacer algún comentario. Quisiera hacer una pregunta. Le hicieron una nueva biopsia a la paciente, ¿no? Me parece que Natalia había comentado que la rebiopsiaron, puede estar. Sí, de hecho se rebiopsió este año, ahora hace poquito, ya con un valor de fosfatasa. La biopsia fue, a ver, en septiembre, y el valor de fosfatasa último que tenemos es de ahora, de octubre, o sea que fue temporalmente muy cerquita de la biopsia. Como les comenté, la fosfatasa actualmente de la paciente es normal, es de 89, 85, con una gamma GT PERI 60, con enzimas en 42, 43, no, ni siquiera por 1,5 elevación, y una biopsia que sigue evidenciando actividad inflamatoria no tan importante. ¿Se acuerdan que la biopsia previa mostrábamos ese pantallazo con infiltración y linfo y algunos plasmocitos portales, con algo de interfase? En esta biopsia nueva muestran más cambios a nivel ductal, con más daño ductal difuso, y lo que sí es una biopsia de 11 espacios portas, la nueva. De esos 11 espacios porta, 3 de ellos no se observaban los conductos, como un dato más a tener en cuenta en esta última biopsia. Y la paciente, ahora en este último control, más allá de los valores de laboratorio y demás, ya no estaba con ese prurito que les comenté, que había sido de una historia hacia atrás de un año aproximadamente hasta el momento de que altera categóricamente el hepatograma, ya está sin picazón. ¿Cómo está el nivel de fibrosis actual? Persiste una F1, F2 en esta biopsia también, informada como similar a la que vimos previamente en las diapos. ¿Algún comentario Bueno, más? eso. O si no, pasamos
al otro caso. Pasamos al No otro veo, caso. sí, no veo Dale. comentarios. Pasamos al caso suyo, doctor. Bueno, a ver, ahí, compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, este es un caso clínico que lo voy a hacer rápidamente, pero me parece que va a ser más interesante que lo discutamos. Está el caso clínico, creemos que resuelto, pero va a ser muy valiosa la opinión de todos ustedes. Este es un caso que vimos hace 2 años atrás. Es un hombre de 72 años que consulta por hipertransaminasemia, pérdida de peso y diarrea. Nos viene a ver por la hipertransaminasemia y tiene como antecedentes personales, que creo que esto es importante después para analizarlo en la discusión, un diagnóstico de diabetes establecido en el 2018, insulino dependiente, colecistectomizado en el 2014, no tiene antecedentes de tabaquismo ni de alcohol. Su peso habitual era de 75 kilogramos, pero el actual estaba en los 60 kilogramos y, como ustedes pueden ver, había disminuido en el plazo de un año 15 kilos. Es decir, se lo veía, como vamos a analizarlo después, desnutrido. La enfermedad comienza, digamos, hace 3 meses con deposiciones diarias por 4 a 5 de características esteatorreicas, con un Bristol 6-7, la materia fecal era clara, sin sangre ni pus y con hipocolia. La materia fecal, cuando uno lo interrogaba, era compatible con una esteatorrea. Al examen físico llamaba la atención la hepatomegalia de 4 traveses de dedo, no presentaba esplenomegalia, con signos de desnutrición manifiestos, un tinte subictérico y, como vamos a ver, el índice de masa corporal, bueno, era de 20, estaba francamente el paciente desnutrido. Trae algunos estudios previo a la consulta de octubre, nosotros lo habíamos visto, como vieron, en diciembre de ese año, y la ecoestructura hepática era de características normales. Estaba obviamente la vesícula biliar, por sus características quirúrgicas, bueno, no se visualizaba, y las vías biliares no eran dilatadas y tampoco se visualizaba claramente el páncreas. Traía también una densitometría de esa época con una osteopenia de columna y osteoporosis de caderas. En la tomografía computada, que viene hecha un mes casi después, aparece una lesión difusa en páncreas compatible con atrofia pancreática severa, y aquí tenía dilatación de la vía biliar. Observen que la ecografía hecha un mes previo no mostraba esa dilatación. Este es el laboratorio por el cual nos consulta con una diabetes no controlada. En ese momento la urea, la creatinina, como pueden ver, es normal, pero este es un dato que después van a ver cómo se modifica, con una bilirrubina total de 1.38 con 0.54 de directa, la ferritina bien elevada, 1400, con una AST de 37, ALT de 44 y un patrón bien colestásico, con fosfatasa alcalina por 6, gamma GT por 5 y un colesterol normal con una albúmina, como pueden ver, normal. Se solicitan estudios. Nosotros ahí pedimos una resonancia magnética con colangioresonancia. Pedimos la dosificación de IgG4 y elastasa en materia fecal. Esto también seguramente lo vamos a discutir después que terminemos la presentación. ¿Por qué pedimos esto? Que parecería que, desde el punto de vista clínico, era lo más aconsejable en ese momento solicitar. Ese laboratorio que coincide con la solicitud de la colangio y de la elastasa,
vean cómo se modificó con respecto al otro que nos traía, con una glucemia que se mantenía en los valores similares, con una creatinina y una urea sérica que se habían incrementado, con una bilirrubina también que se incrementó francamente con respecto a la consulta, la ferritina elevada, y también eleva las transaminasas por 12 la ST, la LT por 9, por 5 tenía la fosfatasa alcalina, por 27 la gamma GT y un CA19-9 de 354. Como ven, los autoanticuerpos eran negativos, la serología era negativa, tanto la endoscopía alta como la baja, la videocolonoscopía eran normales, los anticuerpos para celiaquía eran negativos, copro cultivo negativo, el copro parasitológico también, y vean la elastasa menor a 50 con una insuficiencia exocrina que podemos definirla pancreática severa y con una IgG4, bueno, elevada. Con estos hallazgos, más la colangioresonancia, que se ve una dilatación proximal de la vía biliar, con una disminución del tamaño pancreático de aspecto trófico y un colédoco filiforme, que acá se puede ver, a ver si con la flechita se ve mejor, la dilatación de la vía biliar, ya sea extrahepática e intrahepática, con un colédoco, ahí como pueden ver, filiforme. Esto, como ven, es con fecha a fines de diciembre del 21. Se inicia tratamiento con corticoides y comenzamos con enzimas pancreáticas de 150.000 unidades internacionales por día, que esto pudo ser criticable en su momento, porque lo aconsejable con esa insuficiencia pancreática es que la cantidad de suplemento enzimático sea superior. Vean aquí el impacto espectacular que tuvo con los corticoides, ya a los 15 días prácticamente de tratamiento, con una bilirrubina que disminuye francamente de los casi 7 que tenía en su pico, y con una LT que también disminuye, al igual que la gamma GT y la fosfatasa alcalina. También pueden ver que a los 2 y 3 meses posterior al inicio del tratamiento, las enzimas mejoraron francamente. La fosfatasa alcalina la normalizó con una gamma GT que estaba por 2, con una ferritina que se mantiene en sus valores elevados, y vean también como el CA19-9, que estaba en valores de casi de 300, prácticamente está normal, ¿no? Para un valor de 20 puntos, creo que 20.4, tenía un valor de 26.5. Se hace una resonancia al mes de control y había desaparecido totalmente la dilatación de las vías biliares, es decir, que había resuelto incluso la estenosis del colédoco distal. Se pide también un control un poco más en el tiempo, y acá, bueno, también muestra una desaparición de la estenosis, y un tema también interesante para discutir, que el radiólogo, bueno, nos plantea que hay una sobrecarga de hierro a nivel hepático. Ambos riñones es de características normales, no obstante, este aspecto que ahora lo vamos a ver, ustedes vieron que durante la evolución el paciente realizó un incremento de la urea y de la creatinina. Se hace también una ecografía de cuello buscando algunas otras manifestaciones vinculadas con IgG4. No se encuentra ahí anormalidades a nivel morfológico de las glándulas tiroides, hay ausencia de adenopatías, y las glándulas salivales presentaban una característica normal. Como ven, en mayo del año pasado, bueno, el paciente tenía prácticamente un laboratorio normal, pero continuaba con una urea y una creatinina elevada,
En esa oportunidad ya los corticoides de 40 estaba en 20, habían pasado 4 o 5 meses, no se había disminuido más los corticoides porque teníamos una urea incrementada con una creatinina incrementada y sospechábamos francamente de que podía tener un compromiso renal también por IgG4. Había recuperado algo de su peso y como ven también las deposiciones se habían normalizado. Fue derivado al servicio de nefrología y ahí se encuentra, bueno, un compromiso renal también vinculado con IgG4. No voy a explayarme en la biopsia renal, pero como pueden ver, tiene un compromiso por IgG4 también en el parénquima renal. Este último análisis realizado en julio del 22, bueno, se observa que el paciente había recuperado su peso y que habían desaparecido la diarrea, y esta biopsia que no corresponde a él, pero es para que vean un compromiso renal por IgG4, donde solamente se ve acá un solo glomérulo y toda esta característica de fibrosis de tipo arremolinada tipo esteroiforme. Bueno, con esto terminamos y me parece que, bueno, el caso da para discutir mucho y, bueno, estamos para ello. Seguí vos, Matías, coordinando el caso clínico. Bueno, muy bien. Antes de pasar con los invitados, le preguntamos a la audiencia a ver si tienen alguna pregunta más. Me parece, Si saber me parece algo. que sería muy bien. ¿Algún comentario? Bueno, Manuel, Marcelo, ¿algún comentario hasta que aparezcan las preguntas? Para romper el hielo. Perdón, Manuel. Dale. Una preguntita para Juan nomás. Me gustaría conocer los valores de transferrina y saturación de transferrina. Sí, son elevados. ¿Cuánto estaba la saturación? 45. Ok. Que es otro Gracias. paso que vamos a tener que dar, seguramente, que es la biopsia hepática. Pero queríamos esperar un poco, ver la evolución primero, de todo el aspecto, digamos, hepatobiliar, que aparentemente lo está haciendo bien, el paciente está evolucionando bien, y el otro punto es cuánto va a recuperar de su función renal, que es otro tema también que estamos esperando. Está tratado ahora con micofenolato, le han colocado los nefrólogos, es decir, que está con corticoides y con micofenolato por el compromiso renal de la IgG4. La parte hepatobiliar estaría resuelta, obviamente tiene una atrofia pancreática severa y eso, bueno, va a quedar con eso y no se va a recuperar. Es decir, que acá también hay un tema interesante para discutir, que quizá la enfermedad comenzó ya en el 2018 con la diabetes, que el paciente tuvo insulino dependiente y como ustedes ven, acá hay un gran retraso diagnóstico en esta entidad, que por eso la trajimos un poco, porque creemos que siempre hay que pensarla y más ahora con toda esta cuestión del conocimiento que tiene un compromiso sistémico que hay que investigarlo siempre. Y bueno, está para discutirlo, por eso no quiero explayarme más yo. Yo creo que iba a eso, a qué importante pensarla y diagnosticarla. Digo, uno se encuentra con este paciente con una pérdida de peso de 15 kilos, con dilatación de la vía biliar y con un CA-19-9 de casi 400 y casi que podría ponerle el sello de una enfermedad maligna. Si no lo piensa y atacar con todo por ese lado, y quizás se le resolvió todo poniéndole un poco de esteroides. Yo creo que, a ver, los que más estudiaron o los que más escriben de esto son muchos los japoneses que ahora plantearon estos criterios diagnósticos que revisaron de los del 2012 y cumple este paciente con la mayoría, con la dilatación de la vía biliar, IgG4 elevada, con la afectación de otros órganos, con la pancreatitis autoinmune y la lesión renal.
y sobre todo esta respuesta espectacular que tuvo a los corticoides. Incluso ellos recomiendan esto de hacer una nueva imagen rápida porque enseguida mejora la lesión biliar. Sí, creo que es un caso que está espectacular. Y bueno, creo que ahora la discusión más grande va a ser cuándo sacarle los corticoides. Ellos lo que plantean es que si recomiendan no sacarlo antes de los 3 años porque el riesgo de recaída es mayor al 20%. Así que, pero bueno, también obviamente no es gratis tener más de 3, 5 años una dosis de corticoides para evitar la recaída. Pero creo que va a ser la próxima discusión con este paciente. No sé si ya lo tienen decidido o si también la azatioprina o una segunda droga está en discusión, pero... Está con micofenolato, Manuel, y los nefrólogos se inclinaron por micofenolato, no por azatioprina. Vieron que la azatioprina puede tener un impacto sobre el páncreas, puede producir pancreatitis, pero este hombre ya tiene una atrofia pancreática. Y eso lo quiero remarcar porque inicialmente en la enfermedad el páncreas tiene una morfología tipo como una salchicha, ¿no? Es un páncreas muy especial que los que tienen mucha experiencia para ver páncreas ya te mandan con la probabilidad de que sea una enfermedad por IgG4, pero lo interesante aquí, que es el tiempo de evolución que ha tenido seguramente el paciente, que incluso está reportado más de 4 años la demora en el diagnóstico de esta entidad. Entonces acá yo creo que empieza con la diabetes y esta atrofia pancreática es porque terminó el fenómeno de tipo autoinmune pancreático a destruir el páncreas. Entonces ya tenés insuficiencia pancreática exógena y exócrina. Eso por un lado. Y el otro punto que tal vez haya que discutir, que el compromiso sistémico hay que seguirlo siempre, porque esto puede ir presentándose en el transcurso del tiempo. Así puede hacer en algún momento compromiso de glándulas salivales, etcétera, o tener algún otro órgano afectado, ¿no? Sí, la fibrosis retroperitoneal también. Tal cual. Tal cual. Muy bueno. Igual acá en estos casos siempre el diagnóstico diferencial principal es con el colangiocarcinoma, ¿no es cierto? Por la ubicación de la estenosis, en este caso dominante, al finalizar. Sí. Y ahí es donde el ojo avesado del imagenólogo nos ayuda muchísimo. Y a veces es directamente obtener material que nos pueda justamente apoyar el diagnóstico desde el histológico, ¿cierto? Sí, hay un tema muy interesante que Alejandra lo ha comentado en su momento, que son estas hepatitis reactivas, que a mí mucho no me gustan el término de hepatitis reactiva, pero bueno, la verdad que no hay otra forma de tal vez identificar el cuadro mejor aún, que es el compromiso que puede tener a nivel hepático la IgG4, que es otro tema también que creo que hay que considerarlo. Muchas veces hay hepatitis autoinmune asociada con IgG4 que parece que les va muy bien, y hay otras veces que uno hace la biopsia, tiene el paciente hipertransaminasemia, tiene IgG4 elevada y la biopsia hepática da poco o nada. Esto significaría que el hígado está teniendo un compromiso tal vez por la misma liberación inflamatoria sistémica ocasionada por esta entidad. Entonces me parece que se está abriendo también un panorama muy interesante con esta situación de IgG4 y compromiso hepático, lo que nos compete a nosotros, los hepatólogos, que es la parte patológica y también la parte patobiliar y pancreática. Porque bueno, la estenosis también se acompaña con el compromiso pancreático en casi el 90%, así que esto es un hecho que seguramente lo vamos a ver con mucha frecuencia en la práctica clínica. Hay que buscarlo, como bien dijo Manuel, ¿no? Hay que pensarlo. Total. Sí. ¿No se plantearon hacer Me sumo a este con biopsia al principio? Por ahí alguna biopsia de la vía biliar. Digo, este paciente ya cumplía todos los criterios diagnósticos, por ahí no lo necesitaba, digamos, pero bueno, por ahí es otro método en realidad para descartar neoplasia, como decían antes, que para... Sí, el hecho es que también acá
el CA19-9 vieron que tiene sus falsos resultados, como está demostrado, como está demostrado acá, y que vos claramente también, Manuel, lo pusiste, porque uno piensa en este cuadro clínico, lo que va en contra acá era que tenía una atrofia pancreática, ¿no? Tenés el CA19 elevado, bueno, pero podía ser un colangiocarcinoma perfectamente. Es interesante todo esto considerarlo. Uno se tiró más por la IgG4 por la atrofia pancreática. Tenés la estenosis coledociana más la atrofia pancreática. Y esto apunta un poco más o a pensar que sea una enfermedad por IgG4, ¿no? O asociada a IgG4. El término enfermedad por IgG4 debería ser no utilizado porque la IgG4 posiblemente sea un epifenómeno y no el mecanismo de lesión.